Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermosa palabra de Dios, tiene mucho poder, es viva y eficaz, como lo hemos dicho, y por tal motivo nosotros nos vemos motivados como ministerio, promesas eternas, de compartir estos estudios. Ya nos encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 24, esta vez vamos a estudiarlo y comentar y poder entender un poco más aquello que tenemos que aprender. Vamos a pedir la intervención del Señor. Amado Dios Todopoderoso, maravilloso, grande y eterno, te rogamos, Señor, que tú bendigas este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra, porque queremos, Señor, conocerte más y poder venir a ti en adoración excelsa, Señor. Y qué mejor que conociendo cada vez más tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder entender aquello que tú nos quieres enseñar. Te entregamos este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. En este precioso Salmo 24, atribuido al rey David, podemos ver y aprender a reconocer la maravilla de Dios y de quién es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él, dice, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, nos hace conscientes de que la tierra es de Dios, le pertenece al Señor, a Jehová. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces podemos encontrar en la primera parte del Salmo la afirmación, la creación divina. Y en la segunda parte pone de manifiesto e identifica a las personas que reconocen la capacidad creadora de Dios. El 3 al 6. En primer lugar, se afirma la creación y ahora en la segunda parte del Salmo se ponen de relieve las características morales y éticas necesarias para llegar al templo y adorar al Dios que crea. La expresión limpio de manos, que aparece únicamente aquí en el Antiguo Testamento, identifica a la persona de conducta intachable y carácter íntegro. Alude a quienes actúan en la vida fundamentados en la justicia y no desobedecen los mandamientos de Dios. Y representa a las personas obedientes y fieles a la voluntad del Señor. La frase puro de corazón
indica que la persona íntegra no solo actúa bien, sino que su vida está fundamentada en los principios correctos, que en lo más íntimo de su ser se anidan los valores que guían sus decisiones. No elevar su alma a cosas vanas es posiblemente una frase hebrea idiomática que indica la actitud correcta en la adoración. Es una manera de rechazo firme a la idolatría. Tanto en los salmos como en la literatura profética, a los ídolos paganos se les llama vanos o vacíos. Jurar con engaños puede identificar tanto a la persona que hace falsas declaraciones en contraposición a los mandamientos de la ley que encontramos en Éxodo 20:16, como a los que basan sus juramentos en ídolos o dioses paganos. El resultado de llegar al monte del Señor con integridad es el disfrute de la bendición de Dios, que se traduce en justicia y salvación. Buscar el rostro del Señor es una forma poética de aludir a la adoración, de reconocer su poder, de aceptar su voluntad, de afirmar su capacidad creadora. La referencia al Dios de Jacob alude a la fidelidad divina al establecer pactos con la humanidad. Del 7 al 10, el tema central de la sesión final del Salmo es el Rey de Gloria. Culmina el poema con una gran afirmación teológica que reconoce sin duda a Dios como Rey. La idea del poeta es celebrar al Señor, que es fuerte y valiente y que con sus ejércitos es poderoso en batalla. Al comenzar el salmo se alaba al Dios creador. Prosigue el poema con la identificación precisa de las personas que pueden llegar a adorar al templo y finaliza con la alabanza del pueblo que reconoce que su Dios no solo es creador, sino rey. Ese concepto de la monarquía divina es también común en el antiguo Oriente Medio. Luego de vencer al dios Jan, Baal era reconocido como rey en la mitología cananea, y en las ciudades del sur de Ugarit se conocía a dios Shafash con los importantes títulos justo rey, rey de reyes. En ese sentido, el poeta, con minúscula por supuesto, ¿no? En este sentido, el poeta bíblico construyó su salmo en una tradición muy conocida entre los vecinos de Israel. Su finalidad teológica era afirmar que el verdadero rey del mundo, que es ciertamente la divinidad que tiene el poder de crear, es el Señor, no las divinidades paganas. La comunidad debe llegar al templo con las actitudes de adoración correctas para reconocer y humillarse ante este Dios que a la vez es creador y rey. Como parte de su poema, el salmista incluye un estribillo de gran significación teológica. La afirmación «alzad puertas y entrará el Rey de Gloria» alude de forma poética a la entrada de la ciudad de Jerusalén, que a pesar de su majestuosidad y grandeza, no es suficientemente amplia para dar paso a Dios. Estas expresiones poéticas en las cuales se personalizan las puertas de la ciudad son una especie de llamado al regocijo, un reclamo de contentamiento, una manifestación, felicidad. Las extraordinarias puertas de la ciudad, con todo su esplendor y belleza, no son suficientes para hacer justicia a la llegada del Rey, que es fuerte, valiente y poderoso.
Es también posible que el poeta evocara con las imágenes de las puertas eternas al templo celestial, que servía de modelo al templo de Jerusalén, que era su contraparte terrenal. La palabra gloria revela un componente especial de los atributos divinos que transmiten las ideas de majestad, poder y esplendor. También encontramos esto en Salmo 21:5, Isaías 6:3. El Rey de Gloria es el Dios que crea, el que reclama adoración sincera y justa, y Él manifiesta su poder en medio de las grandes batallas de su pueblo. El idioma utilizado es de guerra y batallas. El rey que llega a la ciudad es un guerrero valeroso y triunfante. Se utilizan de esta forma las imágenes del Dios de los ejércitos que estaba presente en las batallas de conquistas de Canaán. Se evocan las ideas bélicas de conquista que ponen de manifiesto no solo el triunfo sobre los pueblos cananeos, sino sobre sus divinidades. La referencia a los ejércitos en la Biblia es una posible alusión a las tropas y milicias del pueblo de Israel. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 7:4, Éxodo 12:41, Salmo 44:9. Aunque también pueden relacionarse con los astros o los seres angelicales. En este caso, es posiblemente una manera figurada de expresar el poder absoluto del Señor. La Septuaginta, al traducir la misma expresión, lo hace con el término griego pantokrator, que significa todopoderoso. El Dios de los ejércitos gobierna sobre las milicias y los astros, que es una manera poética de reconocer que es Señor de la tierra y su plenitud. Las lecturas cristianas del Salmo se relacionan tradicionalmente con la teología de la creación, que destaca la importancia e implicaciones ecológicas del poema y con las implicaciones éticas y morales de la adoración. Como el mundo es creación divina, los creyentes deben hacer buen uso de los recursos naturales que están a nuestra disposición. La responsabilidad en la administración de estos recursos es fundamental, no solo para hacer justicia a las generaciones venideras, sino para responder adecuadamente a la teología del Salmo. Y esa enseñanza teológica reclama que la gente que se presenta para adorar a Dios debe de hacerlo con integridad y moral. La llegada del rey a la ciudad se ha relacionado con el anuncio del Señor que está a la puerta y llama. Apocalipsis 3:20. Y ese fundamental tema de la venida del Señor debe de enfatizar la importancia de allegarse a Dios en adoración con las manos limpias y con pureza de corazón, que son maneras de presentar el tema de la integridad. El rey que viene debe de encontrar un pueblo que viva en santidad y afirma la justicia. Hoy hemos aprendido a poder levantar manos limpias, subir al monte. Hemos aprendido que el Rey de Gloria es creador. Pero mi pregunta es, ¿tienes las manos limpias, el corazón puro? ¿Has jurado con engaño? ¿Puedes subir al monte? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay odio, resentimiento? El Señor viene pronto. ¿Podemos alegrarnos por esa noticia? Mi amigo, mi amiga, que Dios nos ayude a buscar vivir en integridad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Yo confío en la obra poderosa del Espíritu Santo que en esta mañana te haya hablado a tu corazón y que puedas reflexionar a cómo estás llevando tu vida. Que Dios te bendiga.